El día de hoy te enseñaré cómo puedes describir personas, objetos o animales en la lengua maya. En este caso, aprenderemos los adjetivos calificativos, los cuales van antes del sustantivo. Iniciaremos con los diminutivos chan y mejen. Chan es para singular y mejen para plural. Champek, perrito. Mejenpek, perritos. Sin embargo, al utilizar mejen no es necesario pluralizar al sustantivo. Sin embargo, en la actualidad hay personas que lo siguen haciendo y no está mal. Por ejemplo, mejenpek o perritos. Y las palabras contrarias a estas serían nohoch en singular, grande, nukuch, grandes. Los ejemplos serían nohochche, que significa árbol grande. Y para plural, árboles grandes quedaría nukuchche, nukuchche, árboles grandes. Recuerden que no es necesario pluralizar porque nukuch ya es en plural. Sin embargo, hay personas que lo siguen haciendo y dirían nukuchcheu, nukuchcheu, que significa árboles grandes. Los últimos dos ejemplos de esta noche es blanco y negro. Blanco se dice sak, 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 y negro bosh, bosh, bosh. Los ejemplos serían juntul sakmis, un gato blanco. Juntul sakmis, un gato blanco. Juntul boshmis, un gato negro. Juntul boshmis, un gato negro. Tú déjame algunos ejemplos con los cuales utilizarías estas palabras. Malo, cananta. Bueno, cuídate.